Con esto aquí daban vueltas, rack, track, track, hacia tus piernas hasta que rotas, sangrientas. Sufrimiento, amigos, sufrimiento. Todos hemos escuchado hablar sobre Drácula, el vampiro más célebre y temido de todos los tiempos. El libro de Bram Stoker hasta la fecha continúa siendo de los más vendidos y galardonados. Pues resulta que en Rumanía se anuncia bastante que uno puede ir a visitar su castillo. Así es, el castillo de Drácula el vampiro, ubicado en Transilvania, puede ser visitado. De hecho, se ofertan tours a todas horas del día. Esto suena muy interesante y muy tenebroso, ¿cierto? Pero, como tal vez muchos se lo están preguntando, yo no pude evitar cuestionarme. Si Drácula es un personaje de ficción que realmente nunca existió, ¿cómo es que su castillo puede existir? Investigando, descubrí que este castillo es denominado como el Castillo de Drácula porque su arquitectura sugiere que es muy similar al que el autor del libro describe. Así que un castillo donde realmente vivió un vampiro, no lo creo. Aún así me pareció algo bastante interesante. Busqué la manera de ir y de tener el castillo todo para mí solito. Resulta que si pagas una cuota nada económica, pero que considero una buena inversión, puedes tener todo el castillo para ti solito. Caminarlo, explorarlo, fotografiarlo. Toda la inmensa construcción para ti y nadie más. Por supuesto que debía tomar la oportunidad. ¿Será esta realmente una experiencia tenebrosa o una trampa para turistas? ¿De qué se trata realmente el supuesto castillo de Drácula? Eso es lo que vamos a averiguar. Que comience una aventura más. Amigos, ¿cómo están? ¿Ya tienen listas sus tazas de sangre fresca? ¿Listos para morder a alguien en el cuello? Esta va a ser una aventura vampiresca porque claro que sí, estamos en el que más se acerca a ser el auténtico castillo de Drácula. Así es, así como lo escuchan, nos encontramos en Transilvania, en Rumanía. Transilvania realmente existe, yo siento que lo escuché tanto en historias, en cuentos de niños, como que uno piensa que es un lugar ficticio, pero no, Transilvania es un lugar real y es muy bonito, la verdad es que es muy agradable, muchos campos muy verdes en esta temporada que estamos visitando, el clima bastante favorable y el pueblo donde se encuentra el castillo como tal se llama Bran. Bran, una comunidad pequeña de tal vez unos cuantos miles de habitantes que hoy en día recibe la mayor parte de su economía gracias al turismo que el castillo les ha generado. Punto importante. Este no es como tal el castillo de Drácula. De hecho, gran desilusión, el castillo de Drácula no existe porque Drácula, amigos míos, no existe. Es una novela de ficción, pero según lo que Bram Stoker escribió, según como él describía el hogar de este líder vampiro que le gustaba comer la sangre de sus víctimas, según todas las descripciones que él daba y personajes de los que él habla en su historia, en adición a esto, la ubicación geográfica, este es el sitio que se acerca más a lo que bien podría ser el castillo de este célebre, muy célebre personaje. Pruebas en las que se basan los especialistas para afirmar esto. Personaje número 1 con el que más se puede identificar a Drácula, Vlad el Empalador. El empalador, el que ponía a sus víctimas sobre un palo. Este era un líder, un guerrero bastante violento que para alejar a los posibles invasores de su castillo agarraba a aquellos que intentaban meterse a los espías, los ponía en un palo y después los exhibía para que los que estuvieran por venir lo vieran y dijeran: wow, bro, creo que yo no quiero ir para allá. Yo no quiero ser como ese carnal arriba de ese palo. Otro personaje con el que bien podemos identificar a esta historia, Elizabeth Bathory, que ella es una princesa
húngara de esta región, húngara rumana, de por ahí del siglo XVI, que a ella se le recuerda porque en total llegó a matar un aproximado de 600 vírgenes para bañarse en su sangre. Esto porque ella creía que la sangre de las mujeres vírgenes le ayudaban a conservar su juventud y su belleza. ¿Qué tal? ¡Qué locura! Y estos dos que les digo, estos dos no son personajes ficticios. Drácula, por supuesto que sí, pero creo que estos dos personajes están mucho más tétricos. Un hombre que ponía a sus víctimas en palos y una mujer que mató a 600 mujeres vírgenes para conservar su belleza bañándose en su sangre. Lo amerita, por supuesto que sí. Vaya dato perturbador. Pero bueno, suficiente introducción, suficiente contexto. Vamos a adentrarnos al castillo como tal. Acompáñenme, amigos míos, la casa del vampiro más tétrico, más conocido, más célebre de todo el planeta nos espera. Vamos a darle. Ya estamos adentro, esta es como la vista desde el balconcito hacia abajo. Admito que antes de empezar con esta experiencia, cuando la estaba planeando y todo esto, yo tenía en mente como una recopilación de historias tétricas, ¿no? Lugares de Drácula aplicados en la vida real, pero como que yo no pensé, no razoné que por supuesto que Drácula es una novela de ficción. Entonces es el lugar donde se sitúa la obra realmente no existe, es una suposición. Entonces por supuesto que no hay historias reales, así de, pues aquí le chupó la sangre a un anciano. Eso pues no va a pasar. No obstante, por supuesto que vamos a dar el tour, el recorrido por el castillo. Ahora, la verdad es que quiero hacer este énfasis especial. Sí somos muy afortunados de tener esta experiencia. Este castillo en temporada alta es visitado por 6,000 o 7,000 personas todos los días. Así todos los días 6,000, 7,000 personas se forman hasta 3, 4, 5 horas para entrar. Cada persona, cada boleto promedio cuesta 10 euros. ¿Qué tal? ¿Qué locura? Como que sí, el hecho de tenerlo para nosotros solitos me vuela la cabeza. Es como, hey, ¿alguien más? ¡Qué fede! ¡Hey! Bueno, vamos al recorrido del castillo Varán. Chéquense las puertitas de este castillo. Tan chiquitas, hechas a la medida. De hecho, creo que no estoy alto. Entro perfecto. Lo que pasa es que los dueños reales, vaya, ya si nos ponemos en contexto real de este castillo, es la familia real de Rumanía. Y la reina Marie, que era como la original dueña, pues estaba chiquitita, ¿no? Entonces dijeron, ¿para qué? Queremos puertotas y nada más ella va a entrar por aquí. ¿Qué tal? Está bueno. Anotación importante, muchos estarán preguntando por qué no están haciendo esta experiencia de noche. La verdad es que ya es de noche, amigos. Ya son las 9 y tantos de la noche, pero como que en esta temporada anochece bien tarde, ¿no? Como hasta las 10 y pico está anocheciendo ya y más o menos cielo azul. Y ya más tarde ya no te reciben en el castillo, te reciben así como a partir de las 7, 8 que cierra en adelante hasta como las 10:30 de la noche. Aunque no lo vean tan tenebroso, lo estamos haciendo de noche, ¿o no? En teoría. Vamos a entrar ahora al cuarto de la tortura. Y estos cracks, sí, es bien chistoso pensarlo. Lo enfermo que puede estar el ser humano en cuanto a hacer sufrir al más se trata. Chéquense. Este trono en el cual, este es de hecho de los más leves, pero no está nada leve. Ponían tus piernas aquí, ok, te acostaban, quedabas completamente de cabeza y luego esto se podía ir subiendo. Y bueno, pues ya aquí te podían dar de macanazos. Aquí hay una ilustración de cómo se hacía aquí un padrecito dándole de macanazos a este pobre hombre. Esta de aquí está fuerte, miren. Es una silla llena de picos. Son de madera, pero wow, no, esto sí te sientas y te desgarra los glúteos. Entonces te ponían esto encima de la cintura y chéquense aquí. Con esto de aquí daban vueltas, rack, hacia tus piernas hasta que rotas, sangrientas. Sufrimiento, amigos, sufrimiento. Este otro también está crazy, chéquense. Te metían aquí en esta armadura. No manches, no, está horrible esto. Porque mira, estás así, ¿ok? Todos estos son pues, cuchillos horribles oxidados. De repente te cierran, ¿no? Y pues en cuanto te cierran,
No te puedes mover. De hecho, tu cabeza está aquí. Y para donde sea que te muevas, te pica el cuchillo horrible. No sé decir cuál es el más feo porque todos están horribles. Y este finalmente era un método en el cual aquí iban tus muñecas, tu cabeza ahí arriba. Básicamente quedabas como amarrado así, sin poder moverte. No, qué terror, qué horrible. Tan solo pensar en los métodos de tortura actuales está perturbador. No estamos viendo mucho de Drácula, pero esto sí está bastante creepy, amigos. Para tiempos de guerra, este castillo tiene diseñados unos cuantos pasillos secretos. Por ejemplo, este es un pasillo de pánico que tenían, que te llevaba de primer piso a tercer piso así, para que tú pudieras ver por dónde venían los invasores. Dicen las historias que cuando entraban en pánico, desde arriba les echaban aceite caliente, piedras, lo que fuera para poder defenderse. Entonces, chéquense. Por esta puertita pasamos. Pequeñito, tenebroso. Este viene siendo como un ático. Y ahora sí vamos al punto más alto de todo el castillo. ¡Opa! Está empinadón. Ahora sí, este es. ¿Qué pasa, amigos? ¿Listos para que les chupe la sangre? Creo que iré por los de esa casa de ahí el día de hoy. ¡Qué vistón! ¡Qué bonito! Y el clima ayuda. Andamos sin chamarra ni nada, descuidados. Y bueno, fuera de la tenebrosidad, de la misticidad que muchos le aportan a este lugar, la verdad es que tiene un contexto histórico interesante. Es que es bien chistoso cuando uno viaja a estos países, darse cuenta de que realmente todos los monumentos, todos los grandes castillos, las grandes creaciones arquitectónicas en algún punto fueron quitadas, fueron absorbidas por el Partido Comunista, e incluso muchas de ellas se planearon destruir, así como no, pues para qué necesitamos algo tan ostentoso, se destruye, hacemos una construcción comunista. Por supuesto que este castillo no fue la excepción. Por ahí de los 40, 50, la familia real es expulsada de aquí, de hecho expulsada del país. Permanece como parte del Estado comunista otros 50 años. Finalmente se derroca, se convierte en un museo y hasta 2006 es que ya empieza a recuperar esta propiedad la familia de la realeza. Como que me parece bien interesante, representa una ideología bien curiosa el al menos tener en planes así de esta gran obra arquitectónica no la necesitamos, no necesitamos burocracia, vamos a destruirla. Por suerte esta obra en particular se mantiene, todo chido, y muchísimas más de esta región. Pero imagínense todo lo que se perdió en esos años. Me pone a pensar. Creo que también lo amerita. Vaya dato semi perturbador. Y miren, esto está loquísimo. Aquí mi guía está emocionadísima de enseñarme esto. Dentro del castillo medieval, todo tenebroso y viejo, existe este elevador, que es el túnel del tiempo, que según es una experiencia muy locochona. Vamos a ver. Está medio rareto esto, ¿no? Se parece medio a... ¡Un dragón! ¿Qué es esto? Nos han dejado. ¡Qué locochón! No, qué chistoso, qué risa. Padrísimo. Es una atracción turística, amigos. Si había una duda de si es una atracción turística, sí. Esto lo confirmó. Esto lo confirmó. Lo han convertido en una mina de oro, pero es una mina de oro muy exitosa. 6,000, 7,000 personas visitan esto todos los días. 10 euros cada una. Ustedes hagan sus cuentas, bros. Lo han hecho muy bien. Han sabido agarrar muy bien este rollo de
el castillo de Drácula. La experiencia está cool. No era lo que esperaba, en lo absoluto. Yo esperaba algo mucho más auténtico. Y por supuesto, al final, una tienda de souvenirs. Atoration. Sí, Atoration, bro. Todos los niñitos. Papá. Qué chistoso, esto no es lo que esperaba. Este es un parque de diversiones. Puedes comprar tu casquito y todo, ¿eh? Órale. Un poco apretado. Órale. Órale. Pues ahí está, ahí lo tienen, la experiencia por lo que es el castillo en vida real, más cercano a lo que la novela de Drácula cuenta. He de decirlo, yo esperaba una experiencia mucho más auténtica, ¿verdad? Cuando organicé todo esto, yo pensé que iba a ser algo tétrico, algo abandonado, algo muy auténtico. Les voy a ser muy sincero, es un museo, es un parque de atracciones, completamente una atracción turística, no es una experiencia auténtica en lo absoluto, pero hey, de que te la pasas cool, eso no se los voy a negar. Han sabido convertir a este sitio en una auténtica mina de oro. Ustedes hagan sus cuentas, creo que lo han hecho muy bien, merecen ese reconocimiento. Pero si ustedes estaban esperando una experiencia como de turismo alternativo, un poquito más auténtica, como las que saben que a mí me gusta tener, la verdad no es el lugar para hacer. Ahí lo tienen, una muestra real, creo que bastante real, de lo que es el supuesto castillo de Drácula en Rumanía. ¿Es el castillo de Drácula, Luisito? ¿Lo encontraste? No. No lo es, pero hey, encontré un sitio turístico muy bonito, muy agradable. Amigos míos, muchas gracias por haberme acompañado en una aventura más. En verdad espero que les haya gustado, que la hayan disfrutado. Y como siempre, nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós, Pimpollo Vampiro.